Muy buenas a todos, soy Roberto Granda, presidente del Club de los Viernes, en estas entrevistas para nuestro canal. El invitado de hoy, además de profesor de filosofía, autor de ensayos políticos y literarios, teatrales, doctor honoris causa de varias universidades, es un referente en la lucha por los movimientos cívicos, entre ellos Basta Ya, en su lucha contra la violencia terrorista en el País Vasco y el nacionalismo que la genera. Traducido a más de 20 idiomas, hoy vamos a hablar con él en español, lo que ya consiste casi en sí mismo un acto revolucionario. Don Fernando Savater, bienvenido y gracias por aceptar mi invitación. Gracias a vosotros, encantado de estar con vosotros. Antes de nada, quisiera comunicarle que para un chico de provincia sumergido en una educación católica en un colegio de Escolapios, sus libros y artículos fueron, digamos, un despertar a la conciencia crítica racionalista y al laicismo. Así que aprovecho que está usted hoy aquí para expresarle mi agradecimiento por haber colaborado en poner el germen de la libertad de pensamiento. Bueno, pues sí que si te ha sido servido para algo, ya me siento un poco más satisfecho. Porque no es lo mismo que a un niño se le enseñen cosas falsas que cosas verdaderas, o cosas falsas como si fueran verdaderas. Y eso constituye un problema con la educación. Le estoy citando a usted en una conferencia de hace unos años. Entonces, ese problema que existe con la educación, don Fernando, lo hemos llevado a la escuela pública cuando se obliga a la religión, por ejemplo. Bueno, vamos a ver. Yo creo primero que toda educación es un problema público. O sea, no es una cuestión nunca de papá, mamá, el nene y la nena. Eso nunca. Es decir, siempre es una cuestión pública, entre otras cosas, porque los efectos de una mala educación los padecemos todos. O sea, si los niños se quedaran en casa y no salieran, pues bueno, nos daría igual como los educan. Pero como los niños se incorporan a la sociedad y nos los encontramos por la calle, entonces es importante que estén bien educados. Y la educación tiene que centrarse en aquellos temas que son comunes a toda la sociedad. Es decir, hay aspectos interesantes, importantes probablemente, y en fin, se le ocurren a uno muchísimas asignaturas posibles que son interesantes, pero primero el tiempo es limitado y luego pues no a todo el mundo le interesa lo mismo. O sea, no todo el mundo tiene que tener los mismos intereses, pero hay unos básicos, un mínimo común denominador social, que ese sí que hay que dar, ¿no? Entonces, evidentemente, yo creo que la educación tiene que centrarse primero en una serie de destrezas de aprendimiento, que a la vez hay que primero aprender a aprender, o sea, a leer, a hablar, la base aritmética, etcétera. Después, unos contenidos científicos contrastados, que naturalmente, como todos los contenidos científicos, pueden variar con el tiempo, pero que en principio son los que son. O sea, en este momento tenemos esas ideas científicas, a lo mejor dentro de un siglo, 2 siglos, se ríen de nosotros por haberlas tenido, pero en fin, en cualquier caso, no tenemos más remedio que de momento atenernos a ellas. Y luego unos principios, unos valores fundamentales que están incorporados a las principales constituciones de Occidente, ¿no? Los derechos humanos y unos principios democráticos que deberían poder explicarse y razonarse para que los neófitos, ¿no?, pues supieran de alguna manera que esos valores no son caprichosos ni son una imposición teocrática, sino que son un acuerdo racional entre seres humanos. La religión, que es una cosa muy, por supuesto, muy importante, hablo de la religión, no de la iglesia, son diferentes. La religión es una cosa evidentemente muy importante en el perfil del ser humano, ¿no? Santayana decía que la poesía es una religión en que no se cree y la religión es una poesía en la que se cree. Bueno, pero en cualquier caso algo de eso hay. Ahora, eso no se puede incorporar a la educación pública. O sea, no se puede, digamos, catequizar a los niños. Hay que darles la oportunidad, eso sí, de que si quieren ir a una escuela parroquial o cualquier cosa, o a una escuela islámica o lo que sea, bueno, pues tengan esa oportunidad, pero no se puede cargar a la educación pública con la obligación de esa formación religiosa, y sobre todo no se puede hacer que sean
los obispos los que elijan a aquellos que van a dar clases en la educación pública, ¿no? Que eso es el colmo ya del absurdo. Yo creo que esos son unas bases que deberíamos siempre recordar. O sea, no es que la educación tenga que ser ni mucho menos antirreligiosa o anticatólica, porque eso en el fondo es una religión también. O sea, evidentemente el ser, cuando se hablaba en la antigua Unión Soviética, se hablaba de que era un Estado ateo. Bueno, un Estado ateo es como si fuera un Estado poeta, o sea, un Estado que hiciera sonetos. Los Estados no son ni ateos, ni religiosos, ni nada, ¿no? Sino que lo que deben hacer es cumplir unas funciones y esas a determinar entre los ciudadanos, no los dioses, ¿no? Bueno, yo eso siempre es lo que he intentado defender, argumentar, lo que pasa es que tropieza con muchas dificultades en este país. Además, usted ha expresado en innumerables ocasiones que el nacionalismo es el gran problema de España junto con la religión. ¿Pero es posible que hoy el oscurantismo nacional católico de antaño se haya sustituido por la amenaza yihadista en cuanto a preocupación o problema de primera magnitud? Hombre, sí, claro, hoy, o sea, en el siglo XIX, insisto, ya te digo, la diferencia entre religión e iglesia. O sea, el problema en el siglo XIX fue, evidentemente, el catolicismo, que se oponía a las medidas liberales de un Estado central, y el nacionalismo que apoyó o que se apoyó en ese clericalismo irredento, digamos, que se oponía a las medidas liberalizadoras del Estado moderno en el siglo XIX. Bueno, evidentemente eso ha tenido su trayectoria. En la Iglesia hay intervenido en la legislación española muchas veces para luchar contra demandas perfectamente democráticas como el divorcio o como cosas por el estilo. Pero en fin, hoy no hay una inquisición, hoy evidentemente ninguno tenemos miedo, incluso los más impíos, no tenemos miedo de ser perseguidos, encarcelados o torturados por la Iglesia Católica. En cambio, hay otro tipo de religión. O sea, además la Iglesia, según ha ido perdiendo poder, se ha ido haciendo más democrática. O sea, la Iglesia ha ido perdiendo vigencia social, pero en cambio se ha ido haciendo mucho más razonable, mucho más compatible con la democracia, etc. En cambio, todavía el islamismo, sobre todo el islamismo radical, está en una fase previa a la religión. O sea, cuando nos asusta el islamismo es la religión cristiana en el siglo XIII, en el siglo XIV. Es decir, o sea, lo que era entonces la religión hoy es el islamismo. Entonces, naturalmente, ser contemporáneos de una religión en la cual la gente cree de verdad y además creen de una manera fanática, pues es aterrador, porque como debía serlo, comprendo que Erasmo, otros pensadores de aquellos tiempos que tuvieron que enfrentarse con los fanáticos de su época, pues entenderían muy bien el miedo que tenemos hoy a los fanatismos islamistas, etc. Y la sociedad, pues lo que tiene que, yo creo, el Estado no es un teólogo, o sea, no hay que empezar a discutir teología. Yo me acuerdo hace años un imán que había en Marbella, me parece que era, Marbella creo que era, bueno, escribió un libro sobre las mujeres y el Islam, en el cual pues decía que los maridos tenían derecho a zurrar de vez en cuando a las mujeres porque, en fin, para que llevarlas por el buen camino. Bueno, entonces, lógicamente, pues las asociaciones feministas y mucha gente protestó y tal. Entonces fueron al juez y el juez pidió que le llevaran varias traducciones distintas del Corán para comparar a ver si verdaderamente el Corán dice eso de que hay que pegar a las mujeres o no. ¿Y a mí qué más me da lo que diga el Corán? O sea, los maridos no pueden pegar a las mujeres porque no estamos en una tribu salvaje. O sea, si también la Biblia dice que hay que apedrear a la adúltera y no sé qué, y no vamos por ahí apedreando a las adúlteras. O sea, que son cosas que el Estado, la sociedad, no tiene por qué discutir de teología con los creyentes, ¿no? Ahora ha habido un caso en Francia entre el presidente Macron y
el general que es dictador ahí en Egipto, ¿no? Que entonces el dictador de Egipto decía que, claro, que las leyes son humanas, pues pasan, pero las divinas son permanentes. Y Macron pues le ha recordado que en una sociedad democrática y no teocrática las leyes son humanas o no son leyes, ¿no? Bueno, pues esto yo creo que sin que sea ninguna persecución, o sea, nadie digamos, es islamófobo, esta manía actual de poner convertir en fóbico lo que es a lo mejor una crítica a cualquier institución o cualquier grupo que a uno le parece equivocado. Si la expresas en público, inmediatamente alguien dice usted homófobo, islamófobo, no sé qué. Bueno, no, soy una persona que tiene objeciones a ese grupo y que lo que odia es a los fanáticos y a los obcecados. Eso es evidentemente, ¿no? Además me parece, o sea, odiar a los fanáticos es una forma de salud mental, ¿no? Hoy estamos charlando porque su contacto me lo dio María San Gil, que es una mujer que estaba presente cuando asesinan en un restaurante de San Sebastián a Gregorio Ordóñez. Te oigo poco, perdona, la voz se te va un poco. Nada, ¿me oye mejor ahora? Ahora te oigo mejor. Vale. Digo que hoy estamos charlando porque su contacto me lo dio María San Gil, que es una mujer que estaba presente cuando asesinan en un restaurante de San Sebastián a Gregorio Ordóñez. Usted también ha visto morir a amigos y conocidos víctimas de ETA, pero eso en vez de hacerle recular o amilanarse, reforzaba su compromiso con la libertad, aunque pusiera en riesgo su vida hasta el punto de dar clase en la universidad con escolta en la puerta. Bueno, yo he pasado, como muchos otros en el País Vasco, hubo un momento en que realmente toda aquella persona que había alzado la voz máxima o mínimamente en contra del nacionalismo radical, en contra sobre todo de ETA y de sus acciones, pues corríamos peligro. O sea, realmente había un peligro y de hecho algunas personas, gente pues como Gregorio Ordóñez o como Joseba Pagazo Tundúa, etcétera, etcétera, pues pagaron con su vida. José Luis López de la Calle, en fin, hubo un momento que todos teníamos algún amigo. Yo puedo decir que cuando lanzamos la iniciativa Basta Ya, empezamos con una manifestación en febrero del año 2000, ¿no? En febrero hicimos la primera manifestación, que es la primera, para que veas cómo estaban las cosas, es la primera manifestación que hubo en el País Vasco en que salió un cartel que decía ETA no, porque antes se decía no a la violencia, no venga de donde venga, no amaos los unos a los otros, ese tipo de cosas que está muy bien, pero que no, y nosotros solo sacamos una pancarta que decía ETA no, estatuto y constitución, lo que nos une, ¿no? Bueno, eso, fíjate que no es precisamente lo más revolucionario del mundo, pero eso en aquel momento era revolucionario porque nadie lo había hecho. Entonces salimos con esa manifestación ya te digo, a final de febrero del 2000, y en un momento estaban las víctimas, que iban las primeras, y luego pues había un grupo un poco los organizadores, y entonces yo iba con José Ramón Recalde, con José Luis López de la Calle, con Fernando Buesa, y no me acuerdo quién era el otro, en fin. El caso es que cuando hicimos nuestra gran manifestación en septiembre de ese mismo año, ya faltaba Fernando Buesa, ya faltaba José Luis López de la Calle, a Ramón Recalde le habían pegado un tiro una semana antes y el hombre tampoco podía asistir, el grupo que prácticamente me quedaba era yo. Entonces, que te quiero decir que verdaderamente, hombre, eso le hacía a uno pensar, ¿no?, en la situación. Y experiencias como la que vivió María, viendo, no es lo mismo que, en fin, que tú sepas que a un amigo le han pegado un tiro, que se le peguen al tiro mientras estás comiendo con él en un restaurante, ¿no? Que eso ya verdaderamente debe ser una cosa que es difícil de olvidar, ¿no? Y así hubo mucha gente. O sea, en el País Vasco hubo bastante gente que aguantó ese tiro, no se asustó, no. Otros, por supuesto, muchos sí. De hecho, se fueron más de 200.000 personas. Se fueron de allí, unos porque les habían amenazado y otros porque no querían vivir en una sociedad en la que se amenazaba con vecinos, ¿no? Entonces, pero bueno, dentro de los que quedaron, pues esos fueron los que siguieron manteniendo Basta Ya y los que siguieron manteniendo un poco
En fin, eso se refleja muy bien uno de los varios documentales, todos excelentes, que ha hecho Iñaki Arteta, uno de ellos especialmente sobre esa gente que unos que se fueron y los que se quedaron, ¿no? Y hoy en día casi parece que Otegi es un benefactor de la paz, un hombre que vive por la democracia y por la convivencia. Claro, bueno, es que eso es una cosa, en fin, si fuera gracioso lo que ha pasado, podríamos hacer chistes sobre el asunto, claro, como evidentemente. O sea, dice, bueno, es que él ha traído la paz. Hombre, claro, es que, o sea, el único que podía acabar con los delitos de Jack el Destripador era Jack el Destripador. Quiero decir, si Jack el Destripador hubiera dicho, mire, ya no voy a matar más, ya me he hartado de destripar gente, me parece que esto es verdad, que esto no puede ser, no es una relación buena la que tengo con las mujeres, voy a cambiar y tal y cual. Y entonces uno diría, hombre, ¿ve usted? Ese señor ha traído la paz a Whitechapel, ¿no? Es que el que había traído primero los crímenes a Whitechapel era él. Entonces, esto es lo mismo que cuando se decía, bueno, lo importante es acabar con la violencia, ¿no? Lo importante no es acabar con la violencia. Todos nosotros, los que vivimos esos años en el País Vasco, sabíamos lo que había que hacer para acabar con la violencia. Votar todos Batasuna, ya está. O sea, si hubiéramos querido, sobre todo, acabar con la violencia, lo que teníamos que haber hecho es haber ido todos en rebaño, votar todos a Batasuna y se había acabado la violencia, porque es verdad que una vez que tuvieran el poder, que tuvieran el gobierno, que tuvieran la posibilidad incluso de independizarse o de crear una situación que fuera equivalente a la independencia, ya dejarían de matar gente. Eso todos lo sabíamos. Lo que pasa es que nosotros no solamente queríamos acabar con la violencia, queríamos acabar con los motivos de limpieza étnica que habían llevado a la violencia. Y eso ya era más complicado explicar sobre esta gente. Claro, lo que generaba la violencia era la existencia de ciudadanos no nacionalistas. Claro, es que eso era lo que creaba la violencia. Es que ellos, o sea, por supuesto, si nos poníamos todos de acuerdo con ellos, se acababa la violencia, ¿no? Y yo tampoco, hombre, no era una violencia en el sentido, digamos, de que fueran monstruos sedientos de sangre que lo que querían era matar gente y si no había gente que matar, seguirían matando aunque fueran gallinas. No, eran señores que habían decidido que ellos iban a salirse con la suya y todo lo que se ponía en medio de su camino, pues lo barrían por la fuerza. Eso es el asunto. Españoles que se mudan dentro de su país a vivir donde les parecía mejor sin tener que pedir permiso a nadie, escribió usted. Eso cada vez es menos posible porque existen los localistas tribales, guardianes de las esencias étnicas, que piden un peaje, y a menudo un peaje de imposición lingüística. Bajo mi punto de vista, lo hemos visto en las pintadas a una pizzera en Barcelona que decían habla catalán o vaya. Esto es un chantaje en toda red. Claro, esto ha existido, en fin, yo siempre me he resistido a llamar inmigrantes a la gente que se muda y se va de Andalucía a Cataluña o de Cataluña a Galicia. O sea, es decir, los españoles, nuestro país es todo el país y podemos vivir donde nos parece mejor, donde nos parece que hay posibilidades laborales mejores, donde parece que el clima es más benévolo con los artríticos, lo que sea, ¿no? O sea, que no hay ninguna obligación porque no somos siervos de la gleba, que hemos nacido, digamos, con las raíces hundidas en un lugar y no podemos movernos de ahí. O sea, claro, entonces hay algunos que sí. Hay algunos que creen que si uno ha nacido en un sitio tiene una especie de raíz interior que le une a ese lugar, no una cosa sentimental, biográfica, sino una especie de derecho especial sobre los demás. Yo estoy aquí, he llegado antes y todavía nadie tiene derecho a venir aquí Y claro, la lengua es un instrumento disuasorio. O sea, por eso un Estado unido, como es España, un Estado democrático, tiene que tener una lengua común y luego, por supuesto, respetar las lenguas, las variedades dialectales, las lenguas distintas, etc. Todo eso hay que respetarlo porque forma parte de la riqueza cultural del país, pero la lengua común es un fundamento político. O sea, la importancia de la lengua común no es lingüística simplemente, sino que es que en un régimen democrático, es decir, parlamentario, hace falta tener una lengua común. Esto también es otra de las cosas que no suelen entender. Por ejemplo, te dicen que la inmersión lingüística, etcétera, nadie se queda, todo el mundo sabe castellano también en Cataluña, en el País Vasco. Es que el problema no es que lo sepan, claro que lo saben.
O sea, si es su lengua materna, por supuesto que lo saben. No es que salgan del colegio sabiendo castellano, es que entran en el colegio sabiendo castellano, pero no pudiendo ejercer, no pudiendo manejarlo. O sea, el problema es los derechos que se conculcan, no la lengua, por supuesto. O sea, ni el catalán ni el euskera van a acabar con el castellano en sus respectivas regiones, por lo mismo que yo, por mucho que me entrene, no voy a dejar cao a Mark Tyson nunca. Quiero decir, que eso seguro que por mucho que me esfuerce no lo voy a lograr. Eso es evidente. De modo que si se trata de ver quién gana, ya es evidente que el castellano no lo van a ganar. Ahora, el problema no es una competición, el problema son unos derechos que puedan ejercerse y que unas disposiciones supuestamente autonómicas y en el fondo xenófobas pues impiden ejercer esos derechos. Usted conoce bien los movimientos estos nacionalistas de corte supremacista e intolerante y por eso escribe, y cito, nuestros izquierdistas enredados en los embelecos separatistas, tanto más cuanto más radicales, olvidando en qué consiste la ciudadanía, si es que lo han sabido alguna vez, y sobre todo que la quiebra de la igualdad dentro del Estado se hace siempre a costa de los más humildes. ¿Es un caso insólito el español, el supuesto progresista apoyando movimientos reaccionarios? Es que eso es una cosa que sorprende en todas partes. Es decir, en España, los primeros movimientos, por ejemplo, de resistencia en el País Vasco que hubo contra ETA, la primera manifestación de todas que hubo, la primera manifestación que hubo contra ETA la organizó el Partido Comunista, porque habían asesinado a un periodista de Comisiones Obreras y entonces había en aquel momento Comisiones Obreras, la gente estaba claramente, veía esto claramente, o sea, que el movimiento nacionalista era un intento, digamos, de contra lo que habían sido inmigrantes, trabajadores, etcétera, en su momento, y entonces salieron y se manifestaron en defensa de una ciudadanía igual y libre, como es natural. O sea, esos son conceptos revolucionarios de la Revolución Francesa, no es un concepto que salga de la tradición monárquica, teológica, etcétera, no, las revoluciones modernas se basan en una ciudadanía libre e igual, con unos derechos y unas garantías para todos. Bueno, eso es lo que se ha considerado progresista siempre. Entonces, claro, todo lo que sea ir contra eso es profundamente reaccionario. Lo que pasa es que hay una izquierda que se ha educado en una especie de mecanismo antisistema obligatorio. O sea, todo lo que es antisistema es bueno. Todo lo que es antisistema, todo lo que sirve para mantener el sistema es una cosa reaccionaria y todo lo que va contra el sistema es una cosa positiva. Lo cual es absurdo porque, por ejemplo, ha habido movimientos en el siglo pasado en Europa que fueron profundamente antisistema y profundamente nefastos y reaccionarios. Por ejemplo, el nazismo. El nazismo era un movimiento revolucionario. El nazismo era un movimiento que iba en contra del sistema político que había en la República de Weimar. Y, sin embargo, no creo que nadie considere que eso era una ventaja y un progreso para Alemania, ¿no? Pero eso es, yo creo que tenemos, vamos, no voy a decir que tengamos la izquierda más estúpida de Europa porque eso es difícil de compensar. Es decir, o sea, yo creo que viendo lo que hay suelto por Europa en este momento, que no es lo mismo que hacía hace 20 o hace 30 años, es difícil realmente el ver quién es más tonto. Ahora, que la izquierda española y sobre todo los intelectuales de la izquierda española son de lo más tonto que hay en este momento en la población, eso estoy completamente convencido. Su amigo Carlos Bollero dijo, cualquier persona que califica a Savater de fascista es algo peor que un ignorante, es un imbécil. Si algo ha caracterizado siempre a este hombre, además de la calidad de su prosa y su deslumbrante cultura, es la libertad de pensamiento. Jamás ha sido oportunista, ni trepa, ni converso. ¿A usted le han llamado los imbéciles fascistas más de una vez, habiendo estado además en la cárcel durante el franquismo? Bueno, me han llamado, sí, yo creo que fascistas son casi los amigos, o sea, me han llamado de todo tipo de cosas siempre. Lo que pasa es que eso es curioso porque incluso en la época más juvenil y por supuesto más tonta que tiene uno, nunca me han importado mucho esas cosas. O sea, a mí me importaba, como todo el mundo, pues que te maten, que te encarcelen, cosas por el estilo. Ahora, a mí que un señor, como es una persona cuyo criterio me trae absolutamente sin cuidado,
Lo mismo que hay muchas personas que te elogian, es usted listísimo, estupendo. Yo me quedo igual porque digo, bueno, es que si este señor me dice eso, si me dijera lo contrario tampoco me importaría. Entonces no voy a ponerme muy contento porque me diga cosas buenas, si me dijera cosas malas me daría igual. Entonces, bueno, me da igual siempre. Quiero decirte que no tengo ningún... Bueno, pues, hombre, lo que pasa es que es un mecanismo que te indica el nivel de la discusión. O sea, hoy mismo, pues eso, por ejemplo, eso, empiezas a discutir contra una estupidez de estas suprema como la autodeterminación de género, que uno pueda elegir el sexo cuando quiera, es una cosa, vamos, es como si dijéramos que puede haber también una autodeterminación de estatura. O sea, yo puedo decirte que mido 1,95 y aunque me midas tú y veas que no mido 1,95, pero yo te diré que tengo derecho a medir 1,95 y quiero medir 1,95 y todo lo demás. Bueno, esas cosas te indica el hecho de decir, bueno, es que usted tiene fobia a los transgéneros. Es decir, eso son estupideces. O sea, estamos discutiendo un asunto que trata de las costumbres, que trata de una reforma de las relaciones humanas, y por supuesto, el decir que tienes fobias o no tienes fobias no tiene nada que ver con la discusión. Yo tendré fobias como todo el mundo tiene fobias. El problema es que lo que yo doy son argumentos, no fobias. Y entonces usted no quiera cuando llegue un argumento y no sepa contestarlo, diga, es que ese señor tiene una fobia. No, ese señor lo que tiene es un argumento al que usted no sabe contestar. Entonces, eso me parece que es lo importante. Hubo una breve polémica, efímera como casi todo en Internet, cuando afirmó, refiriéndose a los 5 millones de votantes de Podemos, que ahora son menos, que no sabía que había tantos tontos en España. Pero realmente el populismo penetra en esas sociedades donde hay una intelectualidad más inerte o donde la paupérrima formación cultural y política permite que esos sujetos proliferen, tipos como Monedero, Echenique o Pablo Iglesias, que son voladuras de la propia democracia. ¿Cree que el número de tontos se ha reducido o solamente los votantes de Podemos? Bueno, es decir, hablar de tontos me refería, por supuesto, a tontos políticos. Es decir, para mí el populismo es la democracia de los ignorantes. Es decir, la democracia de los ignorantes es el populismo. Entonces, los mecanismos democráticos se aplican con ignorancia porque se cree que basta, digamos, expresar una buena intención para que uno sea capaz de llevar a cabo esa solución. O sea, es decir, que si en este momento hay personas que pasan apuros y hambre, etcétera, yo prometo que, digamos, todo el mundo recibirá 50.000 euros mensuales para satisfacer sus necesidades, etc. Entonces, si alguien oye eso y diga, hombre, este señor, mire, voy a votar a este señor que dice que va a dar 50.000 euros sin preguntarle si puedo, si no puedo, de dónde los voy a sacar, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece tonto el que se cree esas cosas, el que cree en que unos señores que vienen hablando maravillas de lugares en que algunos conocemos porque hemos vivido allí, como Venezuela o como las situaciones en países latinoamericanos que han sido hundidos por estos supuestos generadores, pues bueno, claro, que a alguien le prometan, si es usted bueno, vamos a convertir España en Venezuela, pues, y que eso le parezca así, Podemos, no sé qué, Wiccan, claro que Wiccan, efectivamente podemos convertir a España en Venezuela, lo que pasa es que no queremos, obviamente. Entonces a mí sí me parece, hombre, puede que la expresión era un poco descortés, es decir, que había 5 millones de tontos, pero vamos, yo desde luego lo que sí creo es que la culpa de lo que ocurre en las democracias los tienen los ciudadanos, o sea, no los políticos. Los políticos son elegidos por los ciudadanos. En este momento, el hecho de que estemos en manos de un personaje sin escrúpulos como Sánchez, de un gobierno formado por lo peorcito de cada casa, etcétera, eso, desde luego, la culpa la tienen los ciudadanos. Eso es evidente. Si no hubieran querido ellos, no estaríamos así. A la letalidad de este virus se le une la letalidad de un gobierno incompetente e incluso negligente. Bueno, el gobierno ha sido incompetente, obviamente, y además, sobre todo, falsario. De todas maneras, fíjate que eso es lo que, de todo lo que hay, es lo que menos me hiere, digamos, de este gobierno. Conozco un poco el asunto en Europa, he leído bastante las reacciones en países que conozco mejor, como Francia, etcétera, etcétera. En todas partes lo han hecho muy mal. Es evidente. O sea, en los sitios donde lo hicieron bien al principio, luego ha ido peor. En los sitios donde al principio había ido peor, luego ha mejorado. Es verdad que en España, sobre todo, ha habido
momentos verdaderamente risibles en que se decía, no, aquí no va a entrar, se va a quedar en la puerta, ¿no? Cosas que se decían. Bueno, ha sido, digamos, muy mala gestión, pero es verdad que la mala gestión ha sido en general, o sea que en general no ha habido una buena gestión, ha habido momentos que se han gestionado mejor, pero luego se ha cambiado y se ha hecho mucho peor. El virus ha desafiado todas las formas de gestión posibles y en todas partes, digamos, han terminado convirtiéndose en un problema. Eso es la cosa que menos importancia le daría, digamos, como cosa particular contra este gobierno. Hay en Podemos un cargo, y esto es verídico, de director general de derechos de los animales. Sí, si los animales tuvieran derechos, tal y como nosotros los entendemos, incluiría el derecho al voto o a la seguridad social, pero también distintas obligaciones, como pagar impuestos, estar al día con Hacienda, etcétera. No, es que, o sea, el que se siga hablando de derechos, usted puede decir que, bueno, que los animales deben ser tratados de tal o cual manera, no deben ser, que no se debe infligir dolor a ningún animal, lo cual, por otra parte, conociendo la naturaleza, es decir, es imposible. O sea, es decir, toda la vida se alimenta de vida. Por lo tanto, es imposible, digamos, que no haya, que los seres vivientes no causen daño a otros seres vivientes. Eso es, en fin, la primera norma de la biología que se puede aprender es esa. Entonces, obviamente, pero bueno, se puede decir, pues, yo no quiero comer animales porque cuando les matas chillan, voy a comer solo verdura. Bueno, pues es una opción más o menos personal, y, en fin, siempre que cuide uno tener alguna proteína por otro lado, pues no pasa nada. Ahora, claro, es que los animales tienen derechos, es decir, que tienen también deberes, o sea, que uno puede crearle al animal un complejo, porque no cumple usted bien con sus deberes, en fin, esta vaca no da la suficiente leche porque tiene que dar leche obligatoriamente. Bueno, es una cosa tan tonta que es difícil digamos, incluso de caricaturizar, o sea, pero sin embargo, ahí está, respetada universalmente. Hay cátedras, en este momento hay cátedras de ética animal. En mi gremio, digamos, hay cátedras de ética animal, que es lo mismo aquella cosa que decía Borges cuando oía hablar de filosofía argentina. A él le parecía que eso, decía, no, eso es como hablar de equitación protestante. Bueno, pues que hablar de ética animal es como hablar de poesía geométrica, o sea, dos cosas que no tienen nada que ver, pero sin embargo ahí están, con señores cobrando, haciéndose simposios, etcétera, etcétera. Claro. Esto me deja corazonado, ¿no? Después de ética para Amador, tiene usted que escribir ética para Bambi o ética para Willy. Claro, ética para cocodrilos. Usted es un gran aficionado al cine, como ha contado muchas veces, también en Misterios Gozosos, por ejemplo. Hoy en día existe una cosa llamada cultura de la cancelación, que hace que retiren, por ejemplo, lo que el viento se llevó de las plataformas y vuelva con un mensaje de advertencia. O también ocurre en dislates como series o películas donde vemos al Ulises de Homero y es negro. ¿Esto va acorde con los tiempos que hablamos de la imbecilidad o es algún tipo de moda? Es una moda, es una imbecilidad y es digamos, esos movimientos de buenas intenciones, que son buenos en su intención y en su primer planteamiento, pero que luego desvarían. Normalmente desvarían pasando por Estados Unidos. O sea, Estados Unidos es una tierra en la cual se vuelven locas las razones, cosas, por ejemplo, pues eso, el feminismo, o sea, defender la igualdad jurídica, política, etcétera, de las mujeres, cosa, vamos, no solamente sensata, sino necesaria, se termina convirtiendo en una especie de persecución contra los varones porque son malos por naturaleza, a través de haber pasado por Estados Unidos. Lo del mismo de los animales que decíamos, o sea, el hecho de tener una sensibilidad mayor ante cualquier tipo de sufrimiento, o incluso de los seres irracionales, etcétera, pues termina convirtiéndose en eso, en derechos y en una especie de tribunal que va a juzgar al que toque a una gallina de manera indebida. Son cosas de buenas intenciones, pero que se convierten en demenciales y etcétera. Entonces, esto
es un poco, claro, frente a lo que había que reaccionar, porque por una parte no vamos a renunciar a todas las mejoras sociales. Hay mejoras sociales y hay que intentarlas, evidentemente. Pero claro, hay que fomentarlas desde una concepción racional de la vida, o sea, y sobre todo, por lo menos escuchando a los adversarios y matizando las cosas de tal manera que no se conviertan en una apisonadora que destruya destruir el pasado es algo peligroso, porque normalmente en el pasado, que hay muchas cosas malas, pero también hay cosas que han resistido al tiempo, y esa resistencia al tiempo indica que hay algo positivo en esas ideas. O sea, el hecho de que los hijos amen a sus padres no solamente es un capricho o una variedad, sino que es una cosa que tiene mucha importancia en la vida humana. El hecho de que alguien tenga padre y madre es una cosa importante, no es un capricho, sino que es algo que está arraigado en nuestra identidad como humanos, no como esto, como lo aquello, sino como humanos. Todas estas cosas yo creo que deberían dar lugar a una visión crítica, no a una visión dogmática. En el fondo, cuando se forman esos grupos, entonces tienes que enfrentarte a un colectivo, todo lo que sean los colectivos, para defender un derecho, para defender tal, normalmente son grupos que convierten lo que era un derecho sensato en una locura. Voy a citar un extracto de su último libro, donde escribe: bebía y comía como un basto de tebeo, me apuntaba a todas las drogas que tenía a mi alcance y follaba cuanto podía, sobre todo con la imaginación. En una visión reduccionista de la vida, algunos piensan que el hedonismo, incluso la vida disoluta por momentos, no es compatible en una persona docta. Es que las visiones, digamos, esquemáticas de la vida son propias precisamente yo creo que la literatura, el cine, etcétera, nos da la posibilidad de ampliar nuestro criterio respecto a lo que es una vida buena, que es una vida tal. Es mucho más inspirador para enterarse de cómo se vive bien, leer novelas y conocer a Dostoyevsky, a Conrad y a Thomas Mann, que empeñarse en leer tratados de ética escritos por profesores como yo, que lo único que haces es un esquema a partir de otras cosas, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay una especie de esquematismo, ¿no? Es decir, la vida buena se considera que es un señor que come mucho y que no da propinas, ¿no? Bueno, en fin, la vida buena es otra cosa, eso sí merecería la pena pensar verdaderamente qué es una vida buena. Una reflexión, por ejemplo, como la que hace Orson Welles en Ciudadano Kane, cuando alguien se presenta como un triunfador y como alguien que triunfa en la vida, hasta que descubrimos que realmente su vida no ha sido un triunfo, sino la pérdida de algo que tenía bueno y que lo ha ido perdiendo con el tiempo hasta echarlo de menos y morir echándolo de menos. Bueno, yo creo que esto es lo que merece la pena. Por lo menos algunos hemos escrito y hemos intentado predicar, entre comillas, un poco por recuperar esta visión algo más compleja y más rica de la vida. Porque además usted se las daba de pesimista y Cioran se reía de esa pretensión, pero no supo lo que es el verdadero pesimismo hasta que llega. Esa frase de una cosa es estar solo y otra la desolación. Sí, yo la verdad es que había sido siempre un optimista ingenuo, es decir, siempre una persona que había vivido en una especie de alegría infusa que no sabía muy bien por qué. Yo era de los que me despertaba por las mañanas y despertaba contento, o sea, salvo que tuviera un cólico nefrítico, pero vamos, por lo demás me despertaba contento y sin saber por qué. Luego empezaba a revisar las cosas y no todo estaba tan bien como... Pero en fin, de momento tenía esa especie de ánimo positivo. Por supuesto, los años que pasé con Sara para mí fueron estupendos, ¿no? Estupendos porque es que verdaderamente yo creo que lo bueno es cuando dejas de vivir para algo y empiezas a vivir para alguien. Eso es el amor. El amor es que en vez de estar vivido para algo, para triunfar, para que te conozcan, para tener la gloria, para tener mucho dinero, para ser presidente de no sé qué compañía, cuando dejas de vivir para algo y empiezas a vivir para alguien, eso es una cosa mucho más enriquecedora y a mi modo de ver mucho más satisfactoria. Claro, el amor tiene esta cosa positiva y satisfactoria y también tiene el culatazo cuando pierdes a la persona amada. No cuando pierdes el amor.
A mí lo que me hace sufrir es que yo enamorado, sigo enamorado de mi mujer, lo que pasa es que no la tengo, ¿no? Entonces, eso verdaderamente hace pensar Julian Barnes, que también perdió a su mujer, igual que de la misma enfermedad que yo perdí a la mía, y él se preguntaba en niveles de vida, hace una reflexión que a mí me acompaña en estos momentos así un poco escabrosos que paso. Él se pregunta si merece la pena, o sea, si a lo mejor quien no ha conocido nunca el amor, más que el amor es una cosa trivial de los revolcones de fin de semana y tal y cual, y bueno, quien no ha conocido nunca el amor en el sentido fuerte y por lo tanto no puede perderlo y no puede sufrir por haberlo perdido, es mejor eso que haber tenido el amor y haberlo perdido. Bueno, Barnes y yo también decimos que es mejor haber tenido el amor y haberlo perdido que no haberlo conocido nunca, pero la cosa se puede discutir. Tras la pérdida de su mujer, usted ha afirmado que las tareas de la vida ya le parecen algo insulso e insignificante, con la excepción tal vez del placer de la lectura. ¿Puede que sea ese placer, el de la lectura, en última instancia el que nos acompaña hasta el final? Efectivamente, en mi caso sí. Claro, yo no sé ya los demás, porque yo no sé hoy qué papel ocupa la lectura en la vida de las personas más jóvenes. Yo, desde luego, para mí, el verdadero placer que yo descubrí como placer mío propio fue la lectura. Empecé a leer desde muy niño. A mí no me gustaba el fútbol, no me gustaba, me gustaba leer. Entonces, y lo descubrí como placer. En aquel momento, además, había una diferencia muy clara entre los libros de estudio, etcétera, y los libros de placer, ¿no? Mi madre, cuando me regañaba porque yo no cumplía mis tareas escolares, me decía, a ver, niño, no leas, estudia, porque eran dos cosas perfectamente diferentes, leer y estudiar. Hoy yo creo que hay gente que cree que leer es siempre estudiar y que por lo tanto hay que pasar a otro tipo de cosas. Claro, no, para mí la lectura me sigue acompañando, me ha acompañado en los momentos malos y yo creo que es lo que me va a acompañar hasta el final. Ahora tampoco me atrevería a decir que es lo que tiene todo el mundo que elegir como camino. Pues, don Fernando, para mí sí que ha sido un placer hablar con usted. Normalmente las entrevistas vía Zoom o presenciales en el Club de los Viernes son más breves, pero yo he pensado, bueno, ya que lo tengo aquí, déjame aprovechar. Y me quedo con una frase preciosa de su libro, aunque nos va a privar, yo creo, de nuevos libros, por así decirlo, que es yo escribía para que ella me quisiera más. Me parece que engloba todo lo que significa el que escribe para la persona amada. No sé si quieres comentar algo al respecto. Sí, eso fue. Ahora todo lo que escribo me parece hueco, me parece que le falta el eco que ella le daba a las cosas, la profundidad que le daba a las cosas. Entonces, me es difícil esforzarme porque sé que no va a tener ese eco que era lo que yo buscaba cuando escribía, ¿no? Entonces, bueno, es la última frustración. Pues muchas gracias por esta charla y le deseo de corazón que pase lo mejor posible este tiempo tan dulce. Igualmente, que todos los que nos oigan, tú mismo y todos los que nos oigan, pues que dentro de las limitaciones pasemos estas fiestas con paz y con armonía. Muchas gracias, don Fernando Sabater. Gracias.